estás? Un feliz día de preparación. Hoy concluimos una nueva lección de escuela sabática. ¿Te parece que podamos repasar lo que hemos visto esta semana? Hemos visto la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. ¿Cuál de ellas debería tener la última palabra en cuanto a nuestra teología? La tradición no es necesariamente mala. Fíjate lo que la tradición o costumbre hacía en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice allí: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús tenía como hábito, como costumbre, como tradición, ir a la iglesia todos los sábados. Qué interesante cómo aquí la tradición y la Biblia van de la mano. Hemos analizado también el papel de la experiencia. Fíjate lo que le ocurrió al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, versículos del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjate qué impresionante cómo Pedro le dio preponderancia a lo que está escrito por sobre la experiencia. Estaba teniendo una visión sobrenatural enviada por Dios. Una voz desde los cielos le mandó 3 veces que comiera lo que la Biblia prohíbe, y sin embargo Pedro no obedeció. Puso las escrituras por encima de la experiencia. El apóstol no se comió el sapo, si me disculpan el doble sentido. ¿Qué papel juega la cultura en nuestra religión? ¿Sabes? La cultura es como una pequeña gota de agua que cae sobre una piedra. Al principio se cree que es inútil porque solo humedece la superficie, pero a través de la perseverancia, gota tras gota en el mismo lugar a lo largo del tiempo, termina agujereando la piedra. La resistencia cede. La iglesia y la cultura hacen lo mismo. Podríamos ejemplificarlo con la forma de vestir, por ejemplo. Si pudiésemos viajar 70 años hacia el pasado y dirigirnos un sábado a la iglesia, como nos vestimos hoy en día para ir al culto, ¿nos dejarían entrar? ¿Tú qué piensas? Pregúntales a tus abuelos cómo se vestían para ir a la iglesia. De hecho, sin ir más lejos, mira una foto de cómo iba la gente vestida al cine 60 años atrás. La cultura va permeándolo todo y vence las resistencias. La razón es otro elemento que puede ser una bendición o una maldición, dependiendo si está sujeto o no a las escrituras. Fíjate lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí la palabra de Dios nos muestra el razonamiento del necio. Se sienta a pensar y al ver que el Dios de la Biblia condena sus malas acciones, se consuela con el pensamiento de que no existe ningún Dios. Su razonamiento lo entrampa y se anestesia tranquilamente en su espera de la muerte eterna. Entonces podemos ver que todas las vías son positivas, pero ninguna es de utilidad si no tiene la Biblia como regente. Las Santas Escrituras deben siempre ser la fuente de autoridad final con respecto a nuestra teología y nuestro vivir. La tradición, experiencia, cultura y razón tienen su lugar, siempre que pasen el filtro divino de la palabra de Dios. Espero tengas un excelente día y comiences bien tu santo sábado. Recuerda suscribirte y activar las alertas para que te llegue una notificación cada vez que se sube un nuevo video. Que Dios te bendiga.